Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar geográfico donde me estén mirando. Para mí ustedes son mi familia virtual y porque hoy tenemos un día maravilloso, un día que podemos decir estamos vivos. Tenemos que darle gracias a Dios. Hoy es un día hermoso en el cual traemos un mensaje desde Agua Viva, Carlos Bonilla en Facebook, que creo que a todos nosotros nos interesa, nos va a gustar y quizás alguno de nosotros, especialmente yo, espero aprender alguna cosita de todo esto. El título del mensaje es cómo arreglar o cómo aliviar o cómo sanar un alma que está cansada. Y fíjense en que no dije ni un corazón ni un espíritu, sino un alma que está cansada. Yo voy a empezar a hacerles una pequeña historia de una mujer que yo conocí que se llamaba María. Y María era una mujer muy cristiana, muy creyente, que a pesar de ser una mujer fiel a Dios en todo, seguía sus mandamientos y a sus oraciones y hacía prácticamente lo que toda una mujer cristiana sigue de acuerdo a lo que Jesucristo nos pone en sus mandamientos. Sin embargo, un día se empezó a sentir cansada, muy fatigada, se empezó a sentir deprimida y se empezó a sentir muy triste, sin entender qué es lo que realmente le estaba sucediendo a ella y a su cuerpo. Lamentablemente tenemos que recordar que nosotros, por más cristianos que seamos, no estamos libres que de vez en cuando podamos tener una crisis física o una crisis emocional. Afortunadamente para María, ella tenía un pastor muy bueno, que le explicó que lo más seguro que ella tenía era que tenía el alma cansada. María escuchó con atención, le dio muchísimas gracias por ser tan generoso en sus consejos, pero no entendió muy bien cuando él le dijo qué quería significar con que tenía el alma cansada. Y quizás por eso es que después que yo me acordé de esta historia se me ocurrió escribir algunas notas para hacer la diferencia de lo que es un cuerpo cansado o una mente cansada. Porque muchas veces es muy fácil de decir que estamos cansados y no sabemos si es físicamente, emocionalmente o es el alma que está cansada. La diferencia del cuerpo y el alma es que entre el cuerpo cansado y un alma cansada, todo está basado en la clase de agotamiento que sientamos. Cuando hablamos de un cuerpo cansado, nos referimos principalmente a la fatiga física, al agotamiento físico, experimentado después de realizar actividades extenuantes o prolongadas. Por ejemplo, todo aquel atleta que se entrena de la mañana a la noche en su especialidad de deporte, al final de la noche termina cansado físicamente, sus tendones, sus piernas, sus brazos están cansados. Aquella persona que trabaja mucho, tantas personas que yo conozco que tienen hasta 3 trabajos, es lógico que terminen físicamente cansados cuando termina el día. Esto, el estar cansado físicamente, puede incluir el desgaste muscular, la falta de energía, la necesidad que el mismo cuerpo nos pide y nos obliga a descansar y a recuperarnos, que a veces con 6-7 horas de sueño nos podemos recuperar. El cuerpo cansado es una manifestación de los límites físicos y la necesidad de la recuperación de ese cuerpo. Es decir, en pocas palabras,
Nuestro cuerpo es un montón de materia, y así lo hizo Dios, y todo lo material tiene un límite, y por lo tanto llega un momento que nuestro cuerpo también en su agotamiento tiene un límite que hay que arreglarlo, y por lo general con un buen descanso se puede arreglar. Ahora, por el otro lado, cuando nos referimos a un alma cansada, estamos hablando más de un agotamiento emocional o espiritual. Un alma cansada puede surgir de diferentes situaciones, como por ejemplo el estrés. El estrés está catalogado como el número 1 en cansar un alma. El estrés crónico es mucho más peligroso todavía. La tristeza profunda, la falta de propósito o significado, las cargas emocionales acumuladas o la sensación de estar desconectado de uno mismo o de los demás. Y aunque parezca mentira cuando digo estar desconectado de uno mismo o de los demás, ustedes automáticamente saben que me estoy refiriendo a la soledad. ¿Y cuántas veces cuando estamos agotados en el alma, cuando tenemos el alma cansada, es cuando más se nos ocurre levantar paredes alrededor de nosotros para que nadie se acerque, y en esa soledad nos agotamos un poquito más? Es importante tener en cuenta que el cuerpo y el alma están interconectados, y aquí es algo que ustedes me van a preguntar cómo puede ser posible. Y el cansancio en uno puede afectar el cansancio en el otro. Si el alma está cansada, puede cansar el cuerpo, y si el cuerpo está cansado, puede cansar el alma. El agotamiento físico prolongado puede influir en el estado emocional y espiritual de una persona, y no creo que yo necesite darle unas clases de ciencia, porque ustedes mismos se dan cuenta a través de sus actividades que lo que estoy diciendo es verdad. El agotamiento físico prolongado puede influir en el estado emocional y espiritual de una forma mucho mayor de lo que nosotros creemos. Yo he conocido muchas personas que indudablemente se han agotado físicamente, y por causas buenas, y por querer hacer más y más, y muchas veces por querer hacer más y más para Dios. Sin embargo, no se han dado cuenta que el alma está conectada y el alma necesita un descanso. Al igual que el agotamiento emocional o espiritual, puede tener esto efectos negativos en el bienestar físico. Es fundamental, por lo tanto, cuidar del cuerpo como también cuidar del alma. Vamos a brindarle al descanso la atención y el cuidado que necesitan para mantenerse en un equilibrio saludable los dos, el cuerpo y el alma. La verdad que estamos en una sociedad que es una sociedad que yo diría egocentrista, donde tratamos de comer alimentos que son súper saludables, donde estamos en la revolución verde, que todo tiene que ser verde, donde vamos a los gimnasios para tener el cuerpo más bonito, donde nos preocupamos demasiado del cuerpo y muchas veces no nos preocupamos del alma que está cansada. Y muchas veces, si no podemos recuperar y refrescar el alma que está cansada, todo lo que quieramos hacer con lo físico a veces no sirve para prácticamente nada. Para una mujer cristiana como María,
Tener el alma cansada puede significar varias cosas, pero en general se refiere a una sensación de agotamiento que sentía espiritual y emocional. Y como Jeremías, el profeta, se lo preguntó en Jeremías 31:25, ¿por qué yo he de satisfacer a mi alma cansada? En otras palabras, Jeremías sintió lo mismo que tú y que yo cuando tenemos el alma cansada, aunque hayan pasado cientos y cientos de años. Y entonces él se pregunta, ¿por qué satisfacer a un alma que está cansada en vez de darle descanso al alma cansada? El alma cansada puede ser el resultado, y escuchen bien, de enfrentar desafíos personales, luchas internas, pérdidas, decepciones, traiciones, dificultades en su vida diaria, divorcios, problemas económicos, familiares en el hospital. Muchas de estas cosas que son tribulaciones, pruebas, dolores, sacrificios, que muchas veces Dios nos hace pasar por una razón, pueden ser la causa de un alma cansada. En el Salmo 69:3, el gran poeta y rey David dice algo: cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen, pero aún espero y confío en Dios. Es algo maravilloso porque así exactamente es como yo me he sentido no una vez, sino muchísimas veces. Hermanos y hermanas, yo he pasado y sufrido. Yo creo que lo mismo, o un poquito más que muchos de ustedes por muchas y diferentes razones. Y estas palabras de David me caen perfectamente al pelo, como decía mi abuelo. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta porque realmente los nervios y el cansancio me están matando y mis ojos están hundidos, desfallecidos. Pero sin embargo, dentro de todo eso, yo sigo confiando en Dios. Y que Dios, como Él me dijo, tiene un plan para mí y para ti, que es un plan de bondad y no un plan de maldad. Vamos a ver otras cositas que nos pueden hacer sentir el alma cansada. Por ejemplo, las cargas emocionales. Puede que esté pasando por situaciones difíciles en tu vida, como problemas familiares, conflictos, peleas, problemas, traiciones, como ya dije, pérdidas emocionales, las que pueden llevar a un sentido de agotamiento. Esta es una de las razones del alma cansada. También puede ser que tú tengas responsabilidades excesivas, y eso es algo que es muy común, sobre todo en esta sociedad moderna. A menudo asumimos múltiples roles y responsabilidades, tanto dentro como fuera del hogar. Y esto puede llevar a una carga abrumadora y un cansancio constante, lo que afecta su bienestar espiritual. Lo que quiere decir, en otras palabras, que yo, como todos ustedes, hemos conocido a muchas personas, y sobre todo aquellos que están en lugares de liderazgo, como pastores, evangelistas, jefes, generales, coroneles, etcétera, etcétera, que se toman sobre sus propios hombros
tantas y tantas responsabilidades que realmente Dios no le dio, hasta que al final cansan al alma que llevan dentro. Dice que Dios no nos va a dar cargas más grandes de las que podamos llevar. Sin embargo, nosotros que somos cabecitas duras, a veces nos ponemos sobre los hombros responsabilidades que son más allá de lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Y ahí es donde viene que obedecer a Dios es el secreto más grande del universo. Hay otras razones también por las cuales el alma se cansa, y son los desafíos en la fe. Puede haber momentos de duda. Todos nosotros, por más cristiano que sea y por el pastor más grande del mundo que sea, tenemos momentos de duda. Tenemos momentos de preguntas difíciles. Yo estuve en los años 90 siendo voluntario en las calles de Nueva York cuando había miles y miles de vagabundos y de gente que estaba tirada en las calles prácticamente muriendo. Íbamos a llevarle comida física y comida espiritual. Y yo realmente he visto a muchísimas personas que me han hecho preguntas tan difíciles que yo mismo muchas veces tengo que confesarlo, tuve que dudar un poquito y ir de vuelta a la semana siguiente y llevarle las respuestas. Así que muchas veces las preguntas difíciles respecto a lo espiritual nos pueden causar también muchas veces un poquito de cansancio en el alma. Estas cuestiones pueden ser difíciles y pueden surgir de la confrontación. Escúchenme bien esto. Pueden surgir de la confrontación con situaciones contradictorias y la falta de respuesta clara a preguntas teológicas difíciles. Cuando yo estuve en la calle, una de las preguntas que me hicieron, yo estaba recién comenzando en la época de evangelista, y un hombre pobrecito que estaba tremendamente desahuciado prácticamente y que prácticamente se estaba muriendo en la calle. Y yo estaba tratando de hablarle de Dios y darle ánimo y darle esperanza y darle amor. Y una de esas, un compañero mío vino y le dijo, Dios te ama. Y el hombre enseguida dijo, y si Dios me ama, ¿por qué estoy así como estoy donde estoy? Hay preguntas que son a veces y en ciertos momentos demasiado fuertes, demasiado pesadas, demasiado difíciles para contestarlas inmediatamente con satisfacción. Y esas preguntas a veces que no podemos contestar inmediatamente o no queremos por cierta razón de no querer herir, a veces nos ponen un poquito de cansancio y de peso en el alma también. A veces falta de descanso espiritual. Dios te llevará a pastos verdes cerca de las aguas hermosas, como dice el Salmo de David, pero a veces no. Y entonces el descanso espiritual no solamente lo vamos a encontrar entre los pastos hermosos y al lado de las aguas preciosas, sino que inclusive en mi propia casa yo puedo encontrar descanso espiritual. Si un cristiano se enfoca en cumplir con las obligaciones religiosas sin dedicar tiempo suficiente al cuidado de su propia alma, lo posible es que experimente un cansancio en el alma. Lo voy a repetir de vuelta. Si un cristiano o una mujer cristiana se enfoca en cumplir las obligaciones religiosas de las iglesias, de los templos, de lo que sea, y no le dedica tiempo suficiente al cuidado de su propia alma,
es posible que experimente un cansancio espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque conozco muchísima gente en diferentes países que son personas maravillosas, que son personas buenas, que son personas que creen en Dios, pero que lamentablemente le dedican tanto y tanto tiempo a su templo, a su iglesia, a su pastor, a su evangelista, a sus obras generosas, que muchas veces se cargan con demasiada carga sobre sus hombros, su corazón, su espíritu. Y lo que sucede es que ese tiempo que le están dando a la iglesia y le están dando al templo y le están dando a otras personas, se la están sacando a Dios. ¿Saben por qué? Porque haciendo tantas cosas, nosotros mismos nos sacamos tiempo para orar con Dios en un cuarto cerrado. Le sacamos tiempo para meditar en la palabra de Dios despacito. Le sacamos tiempo para tener una conexión divina con Dios y poder hablar con Él y hablar en silencio y a veces escuchar en silencio para que Él nos conteste y nos diga y nos guíe por dónde tenemos que ir y dónde tenemos que quedarnos. Por eso es que es maravilloso ver tanta gente haciendo tantas obras buenas, lindas, preciosas, maravillosas y ayudando al prójimo. Pero nunca tienes que descuidar tu alma personal y tienes que darle el descanso que necesita, y es estando con Dios en un lugar donde puedas estar quieto y en silencio. Porque en la quietud y el silencio, dice la Biblia, se construye la fuerza que Dios necesita que tú tengas. Cuando un cristiano tiene el alma cansada, es importante que busque apoyo muchas veces y alivio en una comunidad que sepa que los hermanos y las hermanas son realmente hermanos y hermanos cristianos. Dice en Hebreos 10, 24, 25, preocupándonos unos por los otros, a fin de estimularnos en amor y en obras que sean productivas. Es decir, busquemos una comunidad, ya que estamos caídos, fatigados y un poco exhaustos, que nos den aliento, que nos den fe, que nos den esperanza con la palabra de Dios, pero que sean buenos hermanos y buenas hermanas. También recordemos las palabras de Dios en Hebreo 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono y presencia de Dios, para que su gracia nos dé ¿qué? Nos dé misericordia y gracia para aliviar el alma. Lo voy a leer de vuelta. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono y a la presencia de Dios, para que su gracia nos dé misericordia y gracias para aliviar el alma. Puede ser útil hablar con un líder espiritual, un pastor, un evangelista, un anciano de la iglesia, una consejera cristiana, etcétera, etcétera, y buscar consejería cristiana y participar en grupos de apoyos de cualquier iglesia, ya que indudablemente eso nos va a traer un poquito de esa hermandad que existe entre nosotros los cristianos y que dice que cuando uno cae, el otro lo ayude a levantar. Ahora, como un cristiano, ¿puedo encontrar descanso para mi alma? En otras palabras, ¿cómo
un cristiano puede encontrar descanso para su alma. Es importante tener en cuenta que cada persona es única y puede tener diferentes formas de conectarse con Dios. En Romanos 12:3 leemos clarito lo que quiere decir esto. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros tiene la medida de fe. Pero, como estamos hechos al libre albedrío, Dios no nos hizo robots. Entonces las decisiones que vienen a través de tu percepción y de mi percepción van a ser diferentes. Así que entonces vamos a considerar que tenemos ideas diferentes y vemos a Dios muchas veces diferente, aunque todos sabemos cuáles son sus mandatos y sus leyes. Entonces, para encontrar descanso, aquí tenemos algunas ideas. La oración. La oración nunca la vamos a entender por más que le demos vuelta y por más científicos que tengamos en la tierra. Es algo que Dios se ha guardado para sí mismo. Hay muchas veces que no precisamos abrir la boca. Es tanto el dolor, es tanto el llanto, es tanta la desesperanza que tenemos que no podemos ni siquiera gesticular una palabra, sino que con la boca cerrada y los ojos cerrados tratamos de orar con nuestra mente como si fuera telepatía. Y yo no sé cómo es que sucede, pero sucede que Dios escucha esas oraciones. ¿Saben por qué? Porque Dios escucha todo aquello que viene de un corazón puro, de un corazón que tiene buenas intenciones y no tiene intenciones malignas. La oración nos ayuda a descansar el alma. ¿Qué más nos ayuda? Bueno, nos ayuda a estudiar la Biblia. Cada vez que nosotros tomamos la Biblia y empezamos a leer, en vez de leerlo como un libro secular, lo leemos como la palabra de Dios y vamos verso por verso y vamos tratando de sacarle a cada verso lo mejor. Y no te preocupes si estás 5, 10, 15 minutos con un verso, porque Dios te quiere decir algo en ese verso. Estudia la Biblia, pero estúdiala pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a revelar lo que estás leyendo. Una comunidad cristiana, como dije antes, busca el apoyo de otros hermanos y hermanas, asiste regularmente a la iglesia, a los ministerios y a todos los grupos y actividades cristianas que puedas encontrar, siempre y cuando tú veas que todos esos cristianos y cristianas están siguiendo la palabra de Dios de acuerdo a la Biblia. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo es meditar y reflexionar. Encuentra tiempo para estar en silencio y meditar en la presencia de Dios. Puedes hacerlo a través de la meditación guiada con otro hermano o hermana, la contemplación de versículos bíblicos que tú mismo los puedes leer, o simplemente disfrutando de la tranquilidad de la narrativa de la Biblia, que es maravillosa. Medita y reflexiona. Tú no puedes llegar a comprender a Dios, tú no puedes llegar a comprender a Jesucristo si tú no reflexionas. Porque cada verso que tú vas a encontrar en la Biblia te dice algo. Y tú tienes que pensar qué quiere decir en este verso, porque todos los versos no son tan fáciles como Jesús lloró. Eso es fácil de entenderlo, pero hay otros que no son tan fáciles. Y eso es reflexionar. Y si tú reflexionas en esos versos, todos los problemas,
todas las cosas que tengas en la cabeza negativa se te van y te centras en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Otra cosa que te va a ayudar, y esto es bien importante, el servicio y la generosidad. Yo estuve pasando un momento de los más malos que me acuerdo en mi vida y creo que pocas personas lo han pasado. No voy a contar porque no viene al momento a contar esto, pero estuve en un momento emocional que creí que era el último momento de mi vida y que yo me moría y se terminaba todo. Y yo le pedía a Dios que vinieran 2, 3, 4 personas de una iglesia, de donde fuera, a darme un poco de consuelo. Y Dios, en silencio y tranquilidad, me habló y me dijo: no, nadie te va a venir a ayudar. Tú vas a ir a ayudar a otros. Y me tomé el bus y me fui a Manhattan, a la parte de abajo de la ciudad de Nueva York. Y hay una misión famosa cristiana que se dedica a recuperar gente que estaba en el alcohol y la adicción a las drogas. Y allí fui de voluntario y allí estuve como 10 meses ayudándolos, dando comida, llevando, trayendo. ¿Y saben lo que pasó? Que a las 3, 4 semanas de yo estar allí ayudando a otros, me di cuenta que todos los problemas míos habían desaparecido. Así que cuando tengas el alma cansada, no le preguntes a Dios que te mande a alguien, sino tú trata de ir y ayudar a otra persona. Otra de las cosas, y es la última, es la confianza en la gracia de Dios. Yo estoy convencido que absolutamente todo en el universo, el otro universo que hay más allá, los miles de universos que hay, el cosmos que hay, todo se hizo gracias a la gracia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener confianza que si Dios es capaz de tener a la luna, que es un pedazo de tierra tan grande, colgado allá en el espacio, sin un cordel, sin una cadena, y está toda la día recorriendo la misma órbita y nunca se sale y siempre está dando vuelta y vuelta exactamente en su perfecta órbita, y no está sostenida por nada en un espacio gigante, y hay miles y millones de estrellas y planetas que están en la misma situación. Ese Dios que creó todo eso tiene una gracia que puede hacer lo que Él quiera, inclusive hacer descansar tu alma y mi alma cuando llegue el momento. Ninguno de nosotros, por más cristiano que sea, estamos libres de sufrir lo que llamamos un alma cansada. Sin embargo, hay algunos versículos que para terminar se los voy a leer para que les quede en la memoria lo que Dios es capaz de hacer, porque tengo 7 minutos. En Mateo 11, 28, 30, escuchen bien este verso, por favor. Sobre todo cuando más cansado tengan el alma, escuchen más profundamente este verso. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y soy humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Está en Mateo 11, 28, 30, y este es el último que les leo. Salmo 23, 1, 3. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia, por gracia y por amor a su nombre. Y cuando dice en verdes pastos, no necesita que te lleve al lado del mar a uno de esos hoteles de lujo donde hay un verde precioso de pasto. Los pastos verdes donde Dios te quiere llevar si estás cansada es allí mismo en tu propia casa, cuando tus ojos dejan de mirar el problema y empiezan a mirar derechito, derechito, derechito el corazón y la gracia de Dios. Hermanos y hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que una o dos palabras de este humilde servidor de ustedes haya caído dentro de su orejita y que en el nombre de Jesucristo los amo, los quiero mucho y nos volvemos a ver nuevamente, y por ahora que Dios los bendiga.